Hola, en este video vamos a resolver el problema 10, edificios y departamentos. ¿Ya? Nos dice, en una ciudad del país de nunca jamás hay edificios que siguen una regularidad muy particular. Estos edificios se muestran a continuación. Entonces nos muestra, ¿cierto? Esta regularidad, ¿cierto? Esta secuencia, nos muestra los primeros cuatro, ¿cierto? Elementos de la secuencia y a partir de eso tenemos que considerar que es una regularidad, ¿cierto? Y nos pide cuántos departamentos total tiene el edificio 10, el edificio 1240 y el enésimo edificio, ¿cierto? Nos pide la fórmula general para cada uno. Lo que podemos considerar acá, ¿cierto? Que si vemos cada uno de los edificios van aumentando tanto en la cantidad de la base, ¿cierto? De ventanas, ¿cierto? Como también en altura, ¿ya? Podemos ir considerando, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio en cada uno? Por ejemplo, para el primer edificio podemos considerar, ¿cierto?, que en la base tenemos 4 departamentos y en la altura tenemos 3 departamentos, ¿ya? Si consideramos el edificio 2, tenemos que son 7, ¿cierto? Ventanas, 2, 4, 6, 7, ¿cierto? Y en la altura tenemos 5, 5 ventanas, ¿ya? Para el edificio número 3 tenemos en total en la base 10 ventanas y en la altura tenemos 7, ¿ya? Y para el edificio número 4, ¿cierto? Tenemos en la base 13 ventanas y tenemos en altura 9 ventanas, ¿ya? Entonces ahí podemos ir considerando cómo va cambiando tanto la base, ¿cierto? Como la altura de cada uno de los edificios. Si consideramos la base solamente, partimos con 4, 7, 10, 13, ¿cierto? Podemos ver que hay un aumento, ¿cierto? De 3 ventanas, ¿ya? Aumentan en 3 y aumentan en 3 cada una, ¿cierto? Y si vamos considerando la altura, podemos ir viendo que hay un aumento, ¿cierto? En cada uno de más 2, ¿ya? Parten con 3 de altura, 5, 7, 9, ¿cierto? Van aumentando de 2 en 2, ¿ya? Podríamos considerar, ¿cierto? Podríamos calcular para el 10 y para el 1240, pero podríamos llegar primero, ¿cierto? A la fórmula que nos va a facilitar, ¿cierto? Los cálculos de ambos casos, ¿ya? Entonces, pensemos. Previo, ¿cierto? Saltémonos a la pregunta 3 y veamos las fórmulas para cada uno, ¿ya? Si consideramos entonces en el caso de la base, ¿ya? Sabemos que van aumentando de 3 en 3, ¿ya? Entonces nuestra fórmula, según lo que hemos visto en problemas anteriores, debería ser 3n, ¿ya? Y para que se ajuste, ¿cierto?, a los valores, por ejemplo, para la fase 1, 3 por 1, 3, debería darme 4, entonces tenemos que sumarle más 1. Si reemplazamos en cada uno de los valores, para el edificio 2, 3 por 2, 6 y más 1, 7, ¿cierto? Para el edificio 3, 3 por 3, 9 y más 1, 10. Para el edificio 4, 3 por 4, 12 y más 1, 13. ¿Ya? Coincide, ¿cierto?, con los valores de la base. Para la altura, podemos considerar, ¿cierto?, que van aumentando de 2 en 2, ¿cierto?, según el cálculo que habíamos hecho en los primeros 4 edificios. Entonces debería ser la fórmula 2n, ¿ya? Y para que vaya coincidiendo, ¿cierto? Por ejemplo, para el caso del primer edificio, 2 por 1, 2, pero el resultado es 3, debería sumarle entonces también más 1, ¿ya? Ahí nos coincide con cada uno de los valores. 2 por 1, 2 y más 1, 3, coincide con el primero. 2 por 2, 4 y más 1, 5. 2 por 3, 6 y más 1, 7. Y 2 por 4, 8 y más 1, 9, ¿cierto? Que corresponde al cuarto edificio, ¿ya? Teniendo estos valores de base y de altura, ¿cierto? Nosotros sabemos que para conocer la cantidad total de ventanas, ¿cierto?, en esta figura, si vamos haciendo la multiplicación de base por altura, ¿cierto? 4 por 3 me dan 12, 7 por 5, 35 y así sucesivamente para cada uno de los edificios. Si vamos multiplicando tanto la base como la altura, que van variando según estas fórmulas, podemos obtener cuánto va a ser el total de ventanas, ¿cierto?, o departamentos. Entonces, el total lo podemos considerar también con las fórmulas. Si hacemos la multiplicación de base por altura, nos va a dar siempre el total que corresponde a las ventanas de cada edificio. Entonces, la base sería 3n más 1 por, ¿cierto?, 2n más 1, ¿ya? Y con esas fórmulas podemos calcular
para cualquier edificio, ¿cierto?, dentro de nuestra secuencia. Entonces veamos para el edificio 10, ¿ya? Veamos el número 1, edificio 10. Edificio 10, ¿ya? Como ya tenemos una fórmula para el total, tendríamos que reemplazar solamente. Nos va a quedar entonces 3 por 10 más 1, ¿cierto? Esto va entre paréntesis, por los que van, ¿cierto?, en la altura, serían 2 por 10 más 1, ¿cierto? Si hacemos nuestros cálculos, tendríamos que son 31 por 21, y si hacemos la multiplicación de ambos, son en total 651 ventanas, ¿ya? Eso sería para el edificio 10. Y para la segunda pregunta, ¿cierto?, nos piden para el edificio 1240. Para el edificio 1240, ¿ya? Tendríamos que reemplazar también en la fórmula. Sabemos que va a ser 3 por los 1240 más 1 por 2 por 1240 más 1, ¿ya? Acá recuerden que primero tenemos que hacer la multiplicación, ¿cierto? Y después hacer la suma. En el caso de la base, ¿cierto?, nos van a quedar 3721 por la altura, que van a ser 2481, ¿ya? Si hacemos la multiplicación ahí, nos dan 9.231.801. Ese sería el total de ventanas, ¿cierto?, para el edificio 1240, ¿ya? Para el edificio 10 serían 651, y tenemos la fórmula general, ¿cierto?, que nos permite calcular para cualquier edificio dentro de nuestra secuencia, ¿ya? Entonces lo importante acá es ir calculando, ir viendo la variación, ¿cierto?, de la base y de la altura para cada uno de ellos, calcular una fórmula para la base, una para la altura, y la multiplicación, ¿cierto?, de ambas siempre nos va a ir dando el total de departamentos del edificio, o de ventanas, ¿cierto?, dependiendo del problema. En este caso, ¿cierto?, si ustedes hubieran empezado a calcular directamente el total de ventanas, ¿cierto?, no hubieran encontrado un patrón entre uno y el otro. Hubiera sido mucho más complejo, ¿cierto?, empezar a buscar un patrón y a partir de eso una fórmula. Entonces la idea es que vayan buscando siempre por separado, tanto base como altura, y después la multiplicación de ambas nos va a ir dando el total, ¿cierto?, de departamentos o de elementos dentro de la secuencia.